Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro octavo vídeo de la unidad 2. En este apartado vamos a desarrollar las revoluciones liberales de los años 1820, 1830 y 1848. Tras el periodo de la Restauración, durante el periodo de la Restauración más bien, ¿vale? Puesto que este periodo de restauración finaliza en el año 1848, van a darse una serie de revoluciones en diferentes puntos del continente europeo que van a poner en vilo a estas potencias absolutistas, ¿vale? En algunos territorios se va a conseguir eliminar estas instituciones absolutistas, pero bueno, va a costar bastante hasta que finalmente en el año 1848 la situación va a cambiar definitivamente, ¿vale? Como ya dijimos en vídeos anteriores, los principios liberales establecidos por la Revolución Francesa, esos principios ilustrados, habían calado muy hondamente en tanto los grupos populares así como también con la burguesía. Y esto va a provocar que en ocasiones, en estos 3 años, haya una serie de revoluciones que son las que vamos a ver en este apartado. Vamos a comenzar con las revoluciones del año 1820. Estas revoluciones se van a centrar en el área mediterránea y también en Rusia, tal y como podemos ver en este mapa. Van a estar protagonizadas por un lado o bien por oficiales del ejército y también por las sociedades secretas, que eran unas asociaciones de personas ilustradas, cultas, que bueno, pues tenían acceso a la cultura y que por lo tanto, digamos que tenían acceso a esas ideas ilustradas. Estas sociedades secretas conspiraron en secreto, puesto que estaban en un ambiente absolutista, contrario a todas estas ideas liberales, en un ambiente de censura, y bueno, pues estas se dedicaron a conspirar junto con estos oficiales y protagonizar estas revoluciones. Se produjeron varias revoluciones, tal y como podemos ver. En el caso de España fue en el año 1820 y tal y como podéis ver en este mapa, digamos que influenció al resto de los territorios. En el año 1820, un coronel, Rafael de Riego, provoca una insurrección con sus tropas y digamos que lo que consigue es reinstaurar una de las constituciones, la primera constitución que tuvimos en nuestro país, que fue la del año 1812. Bueno, esta reivindicación, este golpe de Estado tuvo efecto y mantuvo un Estado liberal en nuestro país durante 3 años, hasta que finalmente la Santa Alianza, el ejército de la Santa Alianza, intervino en nuestro país y volvió a establecer el absolutismo en manos de Fernando VII. Un caso similar ocurrió en países como por ejemplo Portugal, con la Revolución Liberal de Oporto, en el caso de Nápoles, en el caso de Piamonte, también en el caso de Grecia y un caso diferente en este caso, Rusia, ¿de acuerdo? Aunque algunos monarcas tuvieron que aceptar las constituciones, tal y como ocurrió en España, que momentáneamente tuvieron que aceptar esos textos constitucionales y esos principios liberales, todas y cada una de ellas serían con el paso del tiempo sofocadas por los ejércitos absolutistas. Por lo tanto, estamos viendo una primera fase en la cual pues se inician estos procesos revolucionarios, pero son aplastados inmediatamente por las fuerzas absolutistas. Seguimos con las revoluciones del año 1830. Bueno, pues aquí se inicia una nueva etapa y tiene su eje central en el Reino de Francia. Francia estaba gobernada por Carlos X, este señor que tenemos aquí, el cual va a ser destronado por las clases populares por su gobierno autocrático. En este caso, Carlos X fue el responsable de firmar una serie de ordenanzas que lo que hacían era disolver la Cámara de Diputados y reducir el cuerpo electoral. Es decir, lo que estaba haciendo era básicamente reducir el número de personas con derecho a voto. La reacción no se hizo esperar y en este caso, bueno, pues el pueblo de París inició una insurrección y la cual provocaría esa abdicación de Carlos X y la imposición de un nuevo monarca, en este caso Luis Felipe de Orleans. Este monarca va a ser mucho más aperturista, en el sentido, bueno, va a ser más liberal, va a ceder a algunos principios liberales y por lo tanto se inicia una nueva etapa que es la monarquía constitucional. En esta época, entre las reformas que va a desarrollar son la supresión de los privilegios nobiliarios,
la consolidación también del sufragio censitario. Por lo tanto, no estamos hablando todavía de un sufragio universal, sino que solamente podían votar una parte de la sociedad francesa. Estas revoluciones, que también llegarían a otros lugares, va a ser la expresión del liberalismo moderado. Y como elementos clave, elementos para entender este liberalismo moderado, pues tenemos que entender, por ejemplo, que se aplica normalmente un sufragio censitario, no vota todo el conjunto de la sociedad, es decir, no vota todo el sufragio, todo el conjunto de la sociedad masculina, sino que solamente votan aquellos que tengan ciertos requisitos, pues o bien propiedades o un nivel adquisitivo más bien medio alto, ¿vale? Y bueno, pues esto lo que hace, por lo tanto, es dejar fuera de esta realidad política a los grupos populares. Esta revolución, tal y como os he dicho, también va a imponerse en otros lugares, como es en el caso de España, Portugal, Polonia y algunos estados italianos, así como alemanes. Continuamos ahora con las revoluciones de 1848. En esta tercera etapa vamos a ver un giro más radical. Es un giro que se va a extender por varios países de Europa. Y bueno, pues esta sería la última de las revoluciones, la que puso fin a ese periodo de la restauración absolutista, tal y como hemos dicho y como vimos en el apartado anterior. Básicamente, estas revoluciones tuvieron unas características, y es que, bueno, pues tuvieron un alto contenido democrático, es decir, planteaban una soberanía popular, la vuelta a un sufragio universal masculino, la libertad de prensa, el derecho de reunión y de asociación. También establecía incorporaba una serie de demandas sociales, como es el caso del derecho a la huelga y una jornada laboral de 10 horas. De la misma forma, va a extenderse la voluntad de algunos pueblos de emanciparse de aquellos imperios y de constituir naciones soberanas. Es el caso de Hungría, que estaba unida a Austria, tal y como podemos ver aquí, Bohemia, ¿de acuerdo?, que formaría parte también del Imperio Austríaco, y el norte de Italia. Todas estas finalmente van a fracasar, fueron reprimidas, pero esto ya empezó a generar un cambio, ¿vale? Se van a abrir las puertas a una serie de reformas liberales, constitucionales y democráticas. Y finalmente también va a ir este proceso revolucionario acompañado de una serie de aspiraciones nacionales en la Europa del siglo XIX. En este contexto, estos cambios ya han calado bastante hondo en la población y bueno, pues fueron acompañadas de ese sentimiento nacionalista que va a impregnar en estos lugares, por ejemplo, en Italia y en Alemania, ¿vale? Y bueno, pues aquellos territorios también que formaban parte de imperios y que deseaban emanciparse, ¿vale? Quedar libres del control de estos imperios. Bueno, finalmente vamos a hablar de las consecuencias. Estas tres revoluciones van a consolidar ciertas cosas, ¿vale? En muchos países de Europa, a partir de ese momento, se van a adoptar modelos políticos liberales. La mayoría de los países va a establecer una serie de constituciones escritas en las cuales va a imperar el sufragio censitario masculino, pero también van a conseguir ciertas cosas, en este caso, como por ejemplo la abolición de la servidumbre, a excepción del caso de Rusia. Y bueno, vamos a ver cómo va a afectar estas revoluciones de dos formas diferentes a dos grupos sociales. Por un lado, la burguesía, que va a ser la gran triunfadora de este proceso revolucionario, que bueno, pues va a desembocar en que se va a convertir en un grupo social mucho más conservador y más defensora del orden público. Por otro lado estaban los grupos populares, que fueron protagonistas de muchos de estos procesos revolucionarios, especialmente de los últimos, ¿vale? Del año 1848, que fueron más radicales. Estos grupos populares van a ser derrotados y bueno, pues realmente no van a conseguir cambios políticos y sociales profundos, pero sí que se va a crear una conciencia de clase. Los grupos populares van a asociarse, van a tener esa conciencia y bueno, pues van a iniciar un proceso de enfrentamiento en contra de la burguesía y también en contra del Estado, controlado obviamente por estos burgueses. Bueno, pues lo dejamos aquí en este apartado y acabaremos el tema en el siguiente apartado, que es el 9, la unificación italiana y alemana. Un saludo.